Buenos días con todos, somos del Grupo 1 y vamos a hablar acerca de la sanción y sus características. Esto extraído del texto de Carlos Santiago Nino de Introducción al Análisis del Derecho. Gracias. La sanción, según el Diccionario de la Lengua Española, es la aplicación de algún tipo de pena o castigo a un individuo ante un determinado comportamiento, considerado como impropio dentro de una sociedad, es decir, dentro de un determinado tiempo y espacio. Nino cita a Kelsen cuando define la palabra sanción en sus diferentes obras, señalando las propiedades necesarias y suficientes que ésta debe tener. Es por esto que nos dice que la sanción funciona como un acto coercitivo, un acto de fuerza efectiva o latente. Esta, entre sus características, tiene que tener por objeto la privación de un bien, ya sea este material o inmaterial. Solo puede ser ejercida por personas competentes que estén autorizadas por una norma válida, como jueces que hacen valer las normas. Y por último, debe ser una consecuencia de una conducta de algún individuo, es decir, es un acto de consecuencias. La sanción es una especie de pena que, según Kelsen, es una ejecución forzada de bienes. Aún así, este no es un acto de fuerza en sí, sino un acto de consecuencias, un acto de una consecuencia de una conducta en específico. Este puede variar y diferenciarse con las leyes promulgadas en una comunidad que condene los actos, ya que éstas rigen dentro de un tiempo y espacio. Un ejemplo claro de esto se puede encontrar en el texto Vigilar y castigar de Michel Foucault, en donde nos muestra de forma rápida cómo se han producido los cambios de los sistemas y organismos sancionatorios en la historia, tomando como ejemplo la Francia de los siglos pasados, hasta llegar a los panópticos sistemas carcelarios. Es decir, es un ejemplo de cómo la sanción de un tiempo específico puede cambiar para adecuarse a la dirección que el Estado regente quiera dar a la sociedad. Cuando analizamos el texto nos encontramos como en el siglo XVII, en Francia, el homicidio se sancionaba mediante una pena pública que involucraba el desmembramiento, tortura y cremación en una plaza pública de un sujeto, que es lo que nos explica sucede con Dermian, quien es el sujeto que fue sancionado mediante las leyes de la época. Asimismo, nos muestra cómo dentro de la misma Francia, 50 años después, se instauró un sistema de régimen condenatorio carcelario, que fijaba penas a los transgresores de sus leyes. Es decir, en el mismo espacio, con una diferencia temporal de 50 años, el mismo acto se juzgaba de dos formas distintas. La coerción es distintiva de la actividad de sancionar. Carlos Santiago Nina, en su texto, nos propone que, a pesar de que la coerción es una parte importante de la sanción, no tiene que estar en estricto sentido relacionada con el uso de la fuerza, ya sea esta policial o punitiva. He procesado en muchos de los casos puede hacer uso de su propia voluntad para acercarse a los organismos reguladores y respectivos con el fin de evitar la obligación del uso de la fuerza. Lo que caracteriza, según Kelsen, a la sanción no es la aplicación en sí de la fuerza, sino el estado latente del uso de esta, el miedo que provoca esta frente a la comunidad. Es decir, y me explico, si nos ponemos en perspectiva, esto no quiere decir que el Estado es un verdugo que sanciona las transgresiones cometidas, sino que este es un ente regulador, que rige las normas de convivencia y que obliga a la comunidad a llevarlas en paz. La sanción tiene por objetivo privar a otros de algún bien, como la pena de muerte priva de la vida, la cárcel de la libertad, la multa de la propiedad, la inhabilitación priva de ejercer ciertos derechos como los de conducir. En épocas pasadas existían otras penas, llamadas infamantes, que consiste en hacer pasar al reo en actos vergonzosos o publicar su condena. Si la sanción consiste en la privación de un bien a cierto individuo, se podría pensar que no lo está sancionando cuando el sujeto no considera valioso lo que se le quita. Por ejemplo, el caso de quien comete un delito para obtener casa y comida en la cárcel, cuando la pena es de muerte puede resultar indiferente para el delincuente, pues cualquier modo deseaba suicidarse. Para evitar la consecuencia de que un acto coactivo sea una sanción o no, de acuerdo con el placer o desplacer de la persona a quien se aplica, que se propone considerar bienes aquellos estados de cosas que para la generalidad de la gente son valiosos. Kelsen indica que es la interpretación que predomina en la función esencial de las normas primarias, en dar competencia para la aplicación de sanciones.
Tales determinaciones surgen de una serie de disposiciones constitucionales, procesales y administrativas. Kelsen integra las normas primarias para que éstas se especifiquen en detalle las condiciones en que deben ejercerse para la coherencia estatal. Usualmente, los sistemas jurídicos desarrollados distinguen entre la función de ejecutar una sanción y disponer una sanción. Una sanción es dispuesta generalmente por medio de un juez o una jueza y la función de ejecutar la sanción está dada por medio de los funcionarios administrativos.